Para este problema vamos a trabajar las medidas de tendencia central y medidas de posición. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Una nueva farmacia va a abrir sus puertas en una cierta ciudad. Antes de decidir el precio de cierto medicamento, el gerente investiga los precios de este medicamento en 40 farmacias del país en forma aleatoria. Los datos obtenidos están en miles de pesos. Entonces tenemos nuestra primera columna donde se encuentra nuestra variable en estudio y los datos agrupados en intervalos. Luego el precio del medicamento en promedio, que es nuestra marca de clase, el número de farmacias encuestadas, que son 39, nuestra frecuencia absoluta, tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada y además tenemos esta expresión numérica de la marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta, la multiplicación. Es decir, 3,5 por 2 nos da 7, 3,9 por 6 nos da 23,4. Y la suma de todos estos valores nos da como total 183,7. Entonces, para la primera pregunta, nos dicen determine las medidas de tendencia central, utilizando los datos de esta tabla. Entonces, la primera medida de tendencia central es la medida aritmética. Como estamos trabajando tablas de frecuencia con datos agrupados en intervalos, lo primero que tenemos que anotar es nuestra fórmula para determinar la media para una muestra. Y es la siguiente. X promedio es la suma de la marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta en el numerador y en el denominador es el tamaño de la muestra. Entonces reemplazamos los datos fijándonos en nuestra tabla. En el numerador, ¿qué nos dice la fórmula? Es la sumatoria de la marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta. Y en este caso es 183,7. Y en el denominador es el tamaño de la muestra, 39. Y el valor que se obtiene es 4,71 y su unidad de medida está en miles de pesos. Entonces, ¿cuál es la interpretación para este valor? El precio del medicamento en 40 farmacias del país en promedio es de 4.710 pesos. Recuerde que 4,71 lo multiplica por 1000 y les va a dar el valor de 4.710 pesos. Para determinar la moda, ¿cómo determinamos la moda? Para datos agrupados en intervalos, primero anotar la fórmula. Moda es igual al límite inferior más f sub i menos f sub i menos 1, cuyo denominador para esta fracción se repite esta expresión algebraica más f sub i más f sub i más 1, y todo multiplicado por la amplitud. Lo primero que hay que hacer para poder determinar la moda, hay que fijarse en la frecuencia absoluta de mayor valor, y para eso recurrimos a nuestra tabla de frecuencia. Acá tenemos nuestra frecuencia absoluta. ¿Cuál es el mayor valor de esta frecuencia absoluta? Es 9 en este caso. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es demarcar todo lo que corresponde a esta fila, porque de acá vamos a obtener los valores para poder reemplazarlos en la fórmula. Entonces, continuamos. Primero, para poder determinar las frecuencias absolutas de f sub i menos 1, f sub i más 1, primero anotamos f sub i, que es la frecuencia absoluta de mayor valor, que es 9. Ahora tenemos que determinar f sub i menos 1. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Si tenemos f sub i menos 1 es el valor que está en la celda anterior, sería el valor 6. Y el f sub i más 1, si tenemos f sub i más 1 sería el valor que está en la celda que le sigue, que sería el valor 8, como se aprecia acá. El límite inferior, ¿cómo determinamos el límite inferior? Como tenemos demarcado acá, el límite inferior para este intervalo es 4,1. Recuerde que acá tenemos el límite inferior y acá el límite superior. Ahora bien, ¿qué nos falta de los valores para completar nuestra fórmula? Es la amplitud. Y la amplitud es el límite superior
menos el límite inferior. De esa manera lo determinamos. Entonces vamos a nuestra tabla. El límite superior es 4,5. Le restamos el límite inferior, que es 4,1, y obtenemos el valor 4. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos todos estos valores en nuestra fórmula. ¿Y qué nos queda? Límite inferior, 4,1, más f sub i, que es 9, menos f sub i menos 1, que es el valor 6. Esto se vuelve a repetir en el denominador, 9 menos 6, más f sub i, nuevamente 9, menos f sub i más 1, que es 8, y todo multiplicado por la amplitud, que es 0,4. Por lo tanto, tenemos un término que es 4,1 más un segundo término. Y lo que vamos a resolver en primera instancia es el segundo término con nuestra calculadora. 9 menos 6 nos da 3, por lo tanto acá tenemos 3. 9 menos 8 nos da 1. Entonces, en el numerador tenemos el valor 3 dividido por 3 más 1 nos da 4, dividido 4. Y obtenemos el siguiente valor, 0,75. Y eso lo multiplicamos por 0,4. Y el resultado final nos da 0,3. Y 0,3 más 4,1 nos da 4,4. Y la unidad de medida está en miles de pesos. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la moda? El precio del medicamento más frecuente en 40 farmacias del país es de 4.400 pesos. Para poder determinar la mediana o percentil 50, lo primero que tenemos que anotar es la fórmula para datos agrupados en intervalo. Entonces, anotamos la fórmula general, que es del percentil per sub k. Límite inferior más k por n dividido 100 menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1 y f sub i menos 1 por la amplitud y dividido por su respectiva frecuencia absoluta. Lo primero que vamos a resolver en este caso es esta expresión, k por n dividido 100. Entonces, ¿cuánto vale k? 50. N es el tamaño de la muestra, que sabemos que es 50, y dividido por 100. Y el valor que se obtiene es 19,5, que es el valor donde se encuentra ubicada la mediana. Entonces, lo primero que tenemos que observar es revisar en nuestra tabla de valores el 19,5, ¿dónde se encuentra ubicado? Entonces vamos a quitar esta demarcación sin relleno y el 19,5, ¿dónde se encuentra ubicado? Acá en la frecuencia absoluta acumulada. Aquí, porque aquí se aceptan los valores a partir del 17,5 hasta el 25 y el 19,5 está ubicado acá. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es vamos a demarcar, porque estos valores nos van a servir para poder reemplazarlos en la fórmula. Entonces, comenzamos. La frecuencia absoluta acumulada, donde se encuentra el valor 19,5, es 25. Luego, el límite inferior. Recuerde que la fórmula nos guía. Entonces, determinemos el límite inferior. Y el límite inferior es 4,5. Ahora bien, vamos a determinar la amplitud. Y para determinar la amplitud, es la resta entre el límite superior y el límite inferior. Es decir, 4,9 menos 4,5. Y eso nos da un valor de 0,4. Ahora la frecuencia absoluta. Para eso revisamos nuevamente nuestra tabla. La frecuencia absoluta que le corresponde acá, f sub i, es el valor 8. Y ahora reemplazamos todos estos valores en nuestra fórmula. ¿Qué nos quedó? Percentil 50 o mediana.
es igual al primer término, que es 4,5, más este segundo término. Por lo tanto, el primer término ya lo tenemos listo y lo que tenemos que resolver con nuestra calculadora es este segundo término. Por lo tanto, para ello vamos a utilizar nuestra calculadora. Y vamos a anotar la resta de estos dos valores. 19,5 menos 17 es igual a 2,5. A ese resultado lo multiplicamos por 0,4. Es igual y nos va a dar un valor de 1. Y a ese resultado lo dividimos por 8. Y nos da un valor final de 0,125. Por lo tanto, tenemos 4,5 más 0,125 y nos va a dar, ¿qué valor? Le sumamos 4,5. Y el resultado final es 4,625. La unidad de medida es miles de pesos. La interpretación es que el 50% de las 40 farmacias del país tienen un precio como máximo de 4.625 pesos. Recuerde que acá está en notación decimal, es 4,625. Entonces, 4,625 usted lo multiplica por 1000 y le da 4.625. El error más recurrente que comete el estudiante, que toma el decimal con la coma como punto, como miles. Si acá dice decimal, es decimal. Si acá dice punto, es miles. La segunda interpretación puede ser la siguiente. El 50% de las farmacias del país tienen un precio como mínimo de 4.625 pesos. Cualquiera de las dos interpretaciones está correcta. Pero la respuesta más común o más trivial es la primera, que el 50% de las farmacias del país tienen un precio de como máximo de 4.625 pesos. Ahora vamos a determinar el percentil 75, que es lo mismo que decir cuartil 3. Vamos a utilizar la misma fórmula de percentil. Y como ya sabemos, lo primero que vamos a resolver es la expresión k por n dividido 100. Nuestro k ahora, ¿cuánto vale? 75. Nuestro n vale 39. Y esto dividido por 100. Y el valor que se obtiene es 29,25. Es donde se encuentra ubicado el percentil 75. Y para ello vamos a ubicarlo en la frecuencia relativa acumulada de nuestra tabla. Vamos a nuestra tabla y el 29,25, ¿dónde se encuentra ubicado? Acá, porque esta celda acepta los valores del 25,1 hasta el 30. Por lo tanto, el 29,25 está ahí, inserto. Vamos a demarcar con color amarillo todos estos valores porque nos va a servir para poder reemplazar en nuestra fórmula. Ahora bien, la fórmula que sabemos que vamos a utilizar es el P sub k. Y los datos que vamos a obtener son los siguientes. F sub i sabemos que es 30. F sub i menos 1 es 25. Es el valor anterior al 30. F sub i sabemos que es 5. Límite inferior es 4,9. Y el límite superior 5,3. Y la amplitud, para poder determinar nuestra amplitud, es el límite superior menos el límite inferior, que es el valor 0,4. Ya tenemos todos los valores. Límite inferior lo tenemos. K por n dividido 100 también. F sub i menos 1 lo tenemos, que es 25. La amplitud y la frecuencia absoluta también la tenemos. Por lo tanto, ahora solamente es llegar y reemplazar los valores en la fórmula. Y nuestro resultado es 5,24, que está en miles de pesos. ¿Cuál es la interpretación? Que el 75% de las farmacias del país tienen un precio como máximo de 5.240 pesos. Esto es el contenido de medidas de posición.